La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Señor viceministro, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Vamos a tocar un tema de suma importancia, señor viceministro, porque el Ministerio de Salud a inicio de este mes ha publicado las directivas, el cronograma del proceso de evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud SERUM 2025-1, ¿no? Que tenemos entendido, y usted lo va a explicar seguramente en unos momentos más, incluye el calendario de actividades que está relacionado a la fecha de inscripción, a la lista de participantes, cómo va a ser el proceso de evaluación y los resultados del mismo. Por favor, señor viceministro. Mire, como todos sabemos, cada año el Ministerio de Salud realiza un proceso de selección de personal o de reclutamiento para los nuevos profesionales que se integran al servicio rural urbano marginal. Este es un servicio que tiene dos grupos de profesionales. Un primer grupo son aquellos profesionales que ocupan plazas rentadas, es decir, remuneradas y que sirven para remuneradas, digamos. Es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo que denominamos equivalentes, es decir, que realizan la labor en situación de ad honorem y además solamente con la compra de un seguro que se les otorga y nada más. Entonces, esas son las plazas equivalentes. Entonces, hay dos grupos. Los rentados, cuyo sueldo es el nivel de inicio de un profesional que ya labora en el sector y que tiene todos los derechos, digamos, laborales que le corresponden a un profesional que ya se encuentra nombrado en el sector salud. Esto se realiza a través de un proceso de selección, que es una evaluación, es un examen, que el presente año se realizará el 6 de abril del 2025 y que hasta el año pasado solamente daban 6 profesiones. Este año, por primera vez, el examen será rendido por las 13 profesiones que tienen actualmente el país, entre las cuales, además, la profesión de tecnología médica tiene 6 áreas y por lo tanto se diversifica el número de exámenes, es decir, serán más o menos 16 exámenes que se van a tomar para la evaluación de conocimientos que se hará a los profesionales que rendirán la prueba, la evaluación completa, ¿no? De curricular, de evaluación de sus antecedentes, etcétera, que culmina con un ranking, con un orden de mérito para que puedan escoger las plazas que quieren a nivel nacional. Este orden de mérito permite que el primer puesto escoja en los lugares cuyos puestos más les convenga en el territorio nacional. Y así sucesivamente en orden de prelación hasta que se llenen, digamos, todas las plazas rentadas que ofrece el Ministerio de Salud. La novedad de este año es que también dan examen las profesiones que el año pasado o antes hacían por sorteo, sin ningún nivel de meritocracia, sino simplemente la suerte. Este año ya no va a existir eso, todas las profesiones van a rendir examen y esto, digamos, es un primer logro, porque de esa manera se resalta el trabajo de los profesionales que tienen, digamos, mayor rendimiento y esto va ligado a la meritocracia. Hay que tomar en cuenta que este año el Ministerio de Salud ha asignado un mayor presupuesto para esto, se ha incrementado en 36 millones de soles para poder fortalecer este servicio rural urbano marginal, que es evidente frente a las grandes necesidades que tiene el país, la suma no es muy alta. Sin embargo, esto sirve para fortalecer aquellas profesiones
que se requieren más por la situación en que atraviesa el país. Estas plazas de serums de los profesionales acuden a los lugares más alejados del país, en aquellos lugares que se requiere de estos, que están en una situación que cruza tres mapas. El mapa de la pobreza, ¿no? En primer lugar, el lugar donde se hallan los establecimientos de salud, y en tercer lugar, los criterios de mayor, donde hay mayor violencia, donde hay situaciones de necesidades extremas de salud. Es ahí donde acuden estos profesionales y por eso es lo meritorio de esta profesión. Y en eso, precisamente por eso, es que el Ministerio de Salud tiene que hacer una estricta medida de meritocracia y también los puntajes meritocráticos que se les otorgan varían de acuerdo al lugar donde desempeñan el SERUMS. Por ejemplo, en las zonas más alejadas y más riesgosas, digamos, obtienen un puntaje mayor del 10 puntos frente a otras que quizás no tengan mayor riesgo y estén más cercanas a las ciudades que les dan 0 puntos. Esto es, digamos, la situación del Servicio Rural Urbano Marginal. Este año se ha lanzado el fortalecimiento de los licenciados en psicología. Debido, usted, como comprenderá, este año es un año que toda la prensa relata, como todos los medios de comunicación señala, el tema de salud mental es importante debido al sicariato, la violencia, el acoso que hay callejero, etcétera, que hace que necesitemos intervenir mucho más con estos profesionales licenciados en psicología. Por eso se ha incrementado más de 10 veces el número de plazas que se requieren para psicología y por lo tanto este año para el SERUM rentado tendremos más de 1.100 plazas, cosa que antes bordeaban los 150 plazas. Y por otro lado, también se están incrementando para esta profesión las plazas para equivalentes, de tal manera que ellos se puedan acudir a los lugares más alejados del país. Y por último, se está fortaleciendo también el ingreso de los licenciados en psicología en los colegios de las zonas rurales más alejadas a través del SERUMS. Este año vamos a poner 350 psicólogos rentados en los lugares más alejados del país para que puedan ayudarnos en los colegios, para desde ahí prevenir el acoso, el bullying, la violencia que hay en los colegios y se fomente la cultura de paz. Ahora, es evidente que esta cifra para las zonas más alejadas del país todavía es insuficiente, pero esa es la línea que estamos dirigiendo para fortalecer ahí las atenciones de salud y médicas. Señor viceministro, me gustaría que nos precise algo. ¿Las inscripciones desde cuándo se inician para...? Mire, el cronograma con exactitud está colgado en la página web. No voy a precisar las fechas con exactitud porque esas fechas son dadas con una norma. Lo único que hablo aquí es el cronograma general, digamos que se ha publicado los lineamientos, que me gustaría que los interesados vean, pero solamente quiero decirles que se preocupen porque ya estamos a puerta de las inscripciones. La otra semana van a ser las inscripciones, el día exacto no tengo aquí, y luego el día 6 de abril está designado como la fecha del examen a nivel nacional, que otra vez más va a ser un examen sumamente cuidadoso. Hay un equipo que ya está trabajando el tema de los exámenes, el balotario, etcétera, y esperamos que el día 6 esto sea una fiesta donde todos participen en una competencia leal y legítima, de tal manera que podamos obtener la cifra los resultados más apropiados. Viceministro, nos trasladan una inquietud, porque lo están escuchando con mucha atención en varios puntos del interior del país, ¿no? Y en realidad para los profesionales o para quienes egresan las universidades, sobre todo en las profesiones de ciencia de la salud, resulta importante tener una información más cercana. Cuando se señala que se están incluyendo a profesionales de la ciencia de la salud, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Mire, nos estamos refiriendo médicos, médicos, enfermeras, obstetras,
cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas, tecnólogos médicos en sus diversas áreas, como son el laboratorio clínico y anatomía patológica, radiología, terapia física y rehabilitación, optometría, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, las trabajadoras sociales, que es otra profesión, los biólogos, los licenciados en psicología, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios. Estas son todas las 13 profesiones que intervienen en este examen de CELUMS. Quiero resaltar que hasta el año pasado solamente daban examen los médicos, las enfermeras, las obstetras, los dentistas y los químicos farmacéuticos. El resto eran profesiones que entraban por sorteo. Y esto era evidentemente una enorme irregularidad para sobre todo los más aplicados, porque claro, sus posibilidades de acceder a una plaza rentada eran muy bajas debido a la modalidad de sorteo. Este año van a ser por méritos y evidentemente aquel que se esfuerza y estudia tendrá asegurada su plaza en el servicio rural urbano marginal. Estamos dialogando con el doctor Herbert Cuba García, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud del MINSA. Ahora, ¿cómo contribuye esto al cierre de brechas de profesionales de la salud? Que es uno de los temas que hemos conversado en innumerables oportunidades, señor viceministro. Mire, en primer lugar hay que tomar en cuenta que nosotros en el Ministerio de Salud desde el año 2023, con esta gestión, hemos empezado un tema esencial para el país, que es gestionar los determinantes sociales de la salud. ¿Esto qué implica? Que los profesionales que acuden a los lugares más alejados del país tengan esa mirada, una mirada basada en la prevención, en la promoción, en la detección precoz de las enfermedades, una mirada que tenga el trabajo activo con la comunidad, un enfoque comunitario y sobre todo el trabajo en lo que se llaman los comités distritales de salud, que permiten 3 aspectos esenciales. La primera de ellas es que todas las políticas públicas que se diseñan en Lima y que son las políticas públicas del gobierno, son políticas que tienen que ser validadas en el territorio, en los distritos. Es decir, tienen que obtener su legitimación o su licencia social para intervenir. Esto es muy importante. Muy importante es que las propias comunidades donde se dirigen las políticas las acepten. Y esa aceptación permite luego la participación social. No hay salud pública si no hay participación social. Y esta participación social se da con la contribución de ellos mismos de acuerdo a sus usos y costumbres. Y viene el tercer aspecto, que es la interculturalidad. Es decir, estos 3 aspectos tienen que estar perfectamente introducidos en los profesionales de la salud que acuden a los lugares más alejados. Muchas de las desavenencias, de los conflictos, inclusive de asesinatos que han ocurrido con los profesionales que acuden a las zonas que tienen otras culturas, como las culturas nativas, etcétera, se deben precisamente a un choque intercultural que existe, debido a que existe la creencia de que se tienen que implicar directamente los conceptos de la ciencia, tal como están ellos en modo crudo en Occidente, sin tomar en cuenta las creencias que se tienen y, por lo tanto, la necesidad de que estos conceptos científicos sean explicados en modo sencillo, en forma asequible, con ejemplos cotidianos, de tal manera que la gente los acepte y participe de ellos. Es decir, no se quiere aquí, sino tratar a la comunidad con todo respeto, de tal manera que podamos defender las culturas y las costumbres de nuestras poblaciones, pero sobre todo que dentro y con la colaboración de ellos logramos los objetivos sanitarios que tiene el país. Esto es un cambio de mentalidad profundo y desde el Ministerio de Salud, a través del reclutamiento de personal, a través de la selección de personal, se hacen las preguntas pertinentes para que los nuevos profesionales posean estas herramientas, de tal manera que cuando lleguen a las poblaciones más alejadas, no solamente estén imbuidos con conocimientos médicos altamente sofisticados, sino sobre todo con esa empatía que tiene que ver con la población, con esa forma de ingresar a la población, de tal manera que sus conocimientos sean realmente útiles a la población y no estemos en un choque de concepciones, de ideas o choque de civilizaciones
que finalmente lo que llevan es a la muerte, o a los agravios, o al maltrato, o por otro lado, pues si es que es el lado más débil siempre en las comunidades, finalmente la destrucción de sus propias costumbres. Aquí lo que se trata finalmente es comprender dos aspectos esenciales. El primero de ellos es que no hay que hacer daño, ni a la persona, ni a la familia, ni a la comunidad donde se va a trabajar. Hay que respetar inescrupulosamente esos tres núcleos fundamentales: la persona, la familia y la comunidad. Y además la ecología, debería ser un cuarto aspecto, la ecología. Pero esto se debe a que hay que tener una adecuada preparación para tener este primer principio de valores, primer principio ético, que es en primer lugar no hacer daño. Luego que hemos comprendido esa primera etapa, vamos a la segunda, que es recién ayudar. Ayudar de acuerdo a las creencias que tiene la población, a las costumbres que tiene la población. Esto es muy importante y estas son aquellas actividades que son determinantes para salvar vidas, para que la población confíe en su sistema de salud, confíe en su población. Ya no es solo la necesidad de tener un enlace que permite entrar a la comunidad. Eso es irrelevante, eso no funciona. Evidentemente que para dominar sí funciona, los enlaces funcionan, pero no para crear una cultura de convivencia pacífica, de convivencia y respeto irrestricto de sus valores culturales. Por eso que en el examen que uno hace, le solicita esos conocimientos y esas habilidades, de tal manera que cuando lleguen a esas comunidades, nuestros profesionales se muevan como el pez en el agua. Una pregunta final, señor viceministro. Esta directiva forma parte de este proceso 2025-1. ¿Para cuándo está proyectado el proceso 2? No sabemos todavía con exactitud las fechas, pero normalmente se hace en octubre. ¿Ya? ¿No? Septiembre, octubre son las fechas. El 1 de octubre normalmente empiezan ya el 2022, el 2025-2, y el examen probablemente sea en la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre. Ese es un cronograma que todavía está en elaboración. Hay que tomar en cuenta que muchos profesionales egresan de las universidades en etapas. En esta etapa primera, que es 2025-1, son aquellos que han culminado hasta el 31 de diciembre del año pasado, o incluso en enero, que culminan ya con las etapas de la titulación, la colegiación, etcétera, porque como usted sabe, para poder hacer SERUM se requiere haber acabado y concluido la carrera, tener título profesional y también estar colegiado en su respectivo colegio profesional. Es decir, cuando ya concluyen todo esto, entran en la primera etapa. La segunda etapa son para las otras profesiones que que terminan pues en marzo, abril, mayo, junio. Ellos terminan sus trámites que hacen, y hay algunas facultades que se demoran más que otras en la titulación, etcétera. Siempre hay esos retrasos que hace que sea indispensable hacer el 2025-2. La idea es que podamos cubrir todas las plazas que se tienen presupuestadas este año, y por otro lado también tratar de que estos profesionales tengan un acompañamiento permanente, sobre todo tomando en cuenta lo que he explicado antes, la enorme diversidad que tiene, geográfica y cultural, que tiene nuestro país. Muy bien, señor viceministro, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta participación a través de la semana en RCR. Muy gentil, señor viceministro, buen día, muy amable. Un abrazo una vez más. Hemos presentado la semana en RCR.